oportunidad mi persona va a hablar sobre el trabajo que ya se ha venido denominando cuando el hogar se quiebra responsabilidad y justicia en la violencia familiar. Para este trabajo mi tarea académica como tal se ha denominado Estrategia Jurídica Integral en Defensa de la Violencia Psicológica. Para empezar, quisiera mencionar el caso hipotético que se ha venido trabajando dentro de estas 17 semanas. Mi trabajo más que nada aborda en una pareja de casados. Estos han convivido por 12 años, que al inicio de esta relación todo era de paz y amor en esos términos, pero tiempo después esta relación se tornó pues más tóxica debido a que el agresor, en este caso lo vamos a llamar Alejandro, empezó a tener controles excesivos hacia María, pues la llegó a insultar, la llegó a aislar de sus amigos, familiares e inclusive del trabajo. Para esto podremos mencionar de que María como víctima desarrolló inestabilidad emocional. Si bien es cierto, mi persona va a actuar como abogada defensora para María. En caso de que no se llegue a cumplir con lo ya mencionado con respecto a la ruta única de atención, en este caso de omisión, a ella lo mencionado por parte de las instituciones, vamos a tener que interponer nosotros una demanda de amparo constitucional por omisión funcional, como está estipulado en el artículo 200, inciso 2 de la Constitución. Asimismo, la Defensoría del Pueblo menciona que el Estado tiene el deber de actuar con debida diligencia reforzada, es decir, que este debe de llegar a brindar protección efectiva, rápida y sin dilaciones ante este tipo de violencia como tal. La segunda estrategia se basa al enfoque civil. Para nuestra defensa se ha planteado las siguientes acciones civiles como tal. Una de ellas vendría a ser la demanda de divorcio por causal de violencia psicológica, esto conforme al artículo 333, inciso 12 del Código Civil. Asimismo, se deberá atribuir como tal el uso del bien conyugal a María, incluso sin ser el titular registral, según el artículo 34 de la Ley 3036-4. Asimismo, se deberá incluir lo que es la tenencia exclusiva de los hijos menores, amparados en los artículos 75-81 del Código de los Niños y Adolescentes. Y por último, se deberá tener en cuenta lo que es la indemnización por daño moral, conforme al artículo 1981 y 1985 del Código Civil, por el sufrimiento psicológico severo que le generó el agresor a la víctima. Si bien todas estas acciones están respaldadas por la Casación 367-2015, la libertad, que básicamente esta casación nos indica, y que reconoce la legitimidad de las medidas en contextos de violencia. Según Domínguez, según el autor Domínguez como tal, llega a sostener que el juez civil debe de aplicar un enfoque de género y priorizar la dignidad de la víctima, permitiendo medidas urgentes como el uso exclusivo de vivienda y la protección patrimonial. También se tiene lo que es la estrategia penal. En sede penal podemos mencionar, de que se debe de denunciar por el delito de violencia psicológica agravada, conforme al artículo 122b del Código Penal. Si bien es cierto, el daño emocional está debidamente acreditado en este caso se llegó a presentar informes psicológicos, clínicos, testimonios coherentes de María, asimismo pruebas digitales como mensajes, audios, correos. Del mismo modo se llegó a presentar testimonios de personas cercanas hacia la víctima. También se solicita que se excluya al imputado el acceso a beneficios penitenciarios, como la suspensión de la pena o la
terminación anticipada. Según el artículo 93 del Código Penal, asimismo, en refuerzo, la casación 627-2019 Arequipa respalda respalda el uso de las pruebas indirectas, es decir, con todo lo mencionado, ¿no? Como los informes psicológicos clínicos, los testimonios coherentes, las pruebas digitales y los testimonios de personas cercanas a la víctima. Y básicamente llega a confirmar, ¿no?, que no se requiere una pericia oficial para acreditar el daño. Además, llegamos a solicitar la activación inmediata de una red de protección interinstitucional. Según el autor Carlos Caira, afirma, ¿no?, que el sistema penal debe reconocer la violencia psicológica como una forma de denominación estructural y valorar pruebas indirectas sin exigir marcas físicas visibles. Bueno, también vamos a hablar acerca sobre las mejoras, en este caso hablar sobre la situación actual en la que se encuentran las instituciones correspondientes. En el ámbito constitucional y de gestión, o en este caso el ámbito constitucional, si bien sabemos el sistema de justicia constitucional peruano es muy lento, fragmentado y no llega a tener un enfoque de género. En este caso, como las entidades, ¿no?, como el MIF, la policía, el Poder Judicial o el Centro de Emergencia de Mujer, no llegan a actuar de manera adecuada o de forma articulada en este caso. Esto llega a producir una revictimización institucional por demoras en medidas de protección o omisiones graves, así vulnerando los derechos de la dignidad, integridad y el acceso a la justicia, según el artículo 1, 2, inciso 1 y el artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Algunas propuestas de mejora para estas instituciones podría ser fortalecer el presupuesto del MIF y descentralizar tanto al Centro de Mujer y a la DEMUNA. También se deberá crear un sistema digital interconectado entre el MIF, la PNP, el Ministerio, el Poder Judicial, para que el seguimiento llegue a ser inmediato y que se pueda tener las medidas de protección adecuadas. Del mismo modo, se deberá de capacitar obligatoriamente a operadores con enfoque de género y debida diligencia. También podría ser, ¿no?, lo que son auditar políticas públicas sobre la violencia con participación ciudadana. Y finalmente se podría sensibilizar por campañas nacionales de prevención sobre la violencia psicológica. En el ámbito civil podríamos hablar que los juzgados de familia actúan de manera lenta, de una manera muy lenta, pero muy excesivo se podría decir, ya que estos no llegan a priorizar la protección patrimonial ni el daño moral como tal. Si bien la titularidad formal del bien pesa más que la seguridad de las víctimas, la falta de personal especializado, equipos multidisciplinarios en coordinación a la SUNAT. Las propuestas de mejoras una de ellas, ¿no?, es básicamente crear procedimientos civiles expeditos para divorcio por violencia con resolución en 60 días. También aplicar medidas cautelares para atribución del bien conyugal sin necesidad de título registral. Del mismo modo, se debe de incorporar equipos permanentes en juzgados como psicólogos, asistentes sociales. También se deberá coordinar electrónicamente con el SUNAT para el bloqueo de bienes gananciales y finalmente se debe de presumir la afectación a hijos ante evidencia de violencia psicológica contra la madre. También desde la situación actual del penal, del enfoque penal, la violencia psicológica se podría decir que es subvalorada.
debido a que los fiscales y jueces exigen pruebas imposibles como los testigos o lesiones visibles. En este caso, las pericias del Instituto de Medicina Legal pues se llegan a demorar y no llegan a existir este Instituto de Medicina Legal en zonas rurales como tal. Y mencionar, ¿no?, de que no se explica adecuadamente el artículo 93 del Código Penal para excluir los beneficios penitenciarios, como tal. También se podría mencionar de que en esta entidad como tal existe lo que es la revictimización en el proceso penal. Algunas propuestas de mejora ante esta situación puede ser, es capacitar a fiscales y jueces en valoración de pruebas psicológicas con enfoque de género. Del mismo modo se debe de aceptar informes privados como la prueba inicial y fortalecer el Instituto de Medicina Legal en las regiones o en zonas rurales, no como tal. También se debe de aplicar estrictamente el artículo 93 del Código Penal para impedir los beneficios penitenciarios a los agresores. Del mismo modo, se debe de implementar protocolos de entrevistas sin revictimización y espacios protegidos en comisarías y fiscalías. Finalmente, se debe crear mesas permanentes en coordinación penal y sistemas digitales en el seguimiento interinstitucional. En conclusión, podemos mencionar de que sí se llegó a demostrar con validez jurídica y fáctica que la señora María es víctima de violencia psicológica conyugal debido al control, la desvalorización, las amenazas y menciono, ¿no?, que estos eventos que han menoscabado su dignidad, su salud mental, la estabilidad tanto de ella como el de sus hijos. Por lo tanto, mencionamos que es urgente una intervención jurídica inmediata que esté articulada en los planos de los enfoques constitucional, civil y penal. Algo breve mencionar, ¿no?, acerca sobre los enfoques tanto constitucional, civil y penal. En lo constitucional podemos mencionar, ¿no?, que la activación de la ruta única de atención y la adopción de medidas cautelares tiene que dárselo, ¿no?, lo que es la exclusión del agresor, la prohibición del contacto, asimismo la custodia provisional y la atribución de la vivienda. Y menciona, ¿no?, de que estas no solo están amparadas en la ley, sino que responden a una obligación que tiene el Estado de actuar con debida diligencia y prevenir, ¿no?, lo que es la revictimización institucional. En el enfoque civil, ¿no?, mencionar de que el divorcio por violencia psicológica, el uso exclusivo de la vivienda, la tenencia de los hijos, la indemnización por el daño moral como tal, estos son instrumentos necesarios para poder reparar el daño emocional, proteger los derechos patrimoniales y garantizar el bienestar de los menores. Sin embargo, el enfoque penal menciona, ¿no?, de que la denuncia por violencia psicológica agravada, esta está soportada por las pruebas psicológicas digitales y la exigencia de negar beneficios penitenciarios al agresor que se llegan a alinear, ¿no?, con los estándares jurisprudenciales, que se llega a reconocer la violencia emocional como delito grave. Aún esto sin lesiones físicas como tal. Es así que, como defensora, hago un llamado urgente. Para que se llegue a solicitar al tribunal, más que nada, la implementación inmediata de las medidas de protección constitucionales, como también la apertura del proceso civil con medidas cautelares y finalmente que se dé el inicio del proceso penal con medidas compensatorias, restitutorias y preventivas. Muchas gracias.